Hola, quiero darte la más cordial bienvenida a este nuevo programa especial de la Academia de Diseño Nava. Quien te habla es tu profesor Daniel Nava. Este programa especial relacionado con los mundiales FIFA. En él vamos a tratar la evolución histórica de la imagen gráfica que han tenido los distintos mundiales desde 1930 hasta el presente 2026. El Mundial FIFA está a la puerta de la esquina y bueno, por supuesto, es un evento súper, súper importante a nivel mundial. Así que vamos a comenzar. Lo primero que hay que decir que la Copa Mundial de la FIFA es el evento deportivo más importante del mundo, desde mi punto de vista, porque algunos pueden decir que los Juegos Olímpicos también son importantes y de hecho lo son, pero desde mi punto de vista, para mí, el Mundial de Fútbol tiene mayor impacto a nivel mundial. En este programa vamos a hacer un recorrido de la evolución histórica que han tenido las distintas imágenes gráficas de cada Mundial FIFA. Por supuesto, vamos a asumir una postura crítica a través de todas estas imágenes gráficas que vamos a ir analizando poco a poco. Por supuesto, vamos a ir diciendo cuáles son los aciertos y cuáles son los desaciertos a nivel de diseño gráfico que han tenido los distintos mundiales. Vamos a analizar el logotipo, símbolo, el póster, la mascota y bueno, otros elementos que sean importantes eh, para analizar en cada uno de estos mundiales. Pero principalmente va a ser el logotipo, el símbolo, el póster y la mascota. Y por supuesto, vamos a dar nuestra visión acerca de la imagen gráfica que va a tener este Mundial 2026. Importante que tenemos que decir que tenemos que hablar de una etapa inicial que han tenido los mundiales FIFA desde 1930 hasta 1966, ¿sí? Los buenos entendidos de l- la historia de los mundiales dicen y afirman que esta es una etapa inicial que tuvieron los mundiales y que luego esto va a ir cambiando con el tiempo. Así que vamos a comenzar. El primer mundial se celebró en 1930 en Uruguay y este es el póster que em, anunciaba este torneo importante. Y bueno, hay que entender lo primero, el contexto histórico, por supuesto, un estilo muy adecuado al contexto histórico. Y bueno, vemos en él el autor del póster, Guillermo Laborde, donde él planteaba en aquel entonces pues una figura estilizada de un portero atajando el balón en el ángulo de la portería, donde podemos decir que este póster con un estilo Art Deco eh, era pues el primer eh, diseño de los mundiales FIFA. ¿Qué podemos decir de este póster? Bueno, va a pasar no solamente con este póster, sino con los pósters que van a venir en lo sucesivo, que muchos de ellos van a estar, digamos, ligados a distintos estilos artísticos y bueno, y por supuesto a los contextos históricos también, ¿ok? De todas maneras, eso lo vamos a ir mencionando más adelante. El primer campeón del Mundial de Fútbol de 1930 fue Uruguay como anfitrión. Bien, vamos a pasar al segundo Mundial de 1934, celebrado en Italia. Aquí vemos un diseño de un póster distinto, por supuesto, donde se enfatiza en primer lugar el jugador de fútbol con el uniforme italiano, básicamente, ¿verdad? Eh, un póster que tiene distintos idiomas en su diseño, algunos colocados acá, en español, en portugués, en inglés, ¿sí? Varios idiomas, ¿verdad? Acá. Y el italiano, acá, ¿verdad? El Campeonato Mundial de Fútbol donde se anunciaban, por supuesto, también los países participantes. Estas diagonales que nosotros vamos a encontrar acá, en estos póster de los años 30, 40 y 50, van a ser, digamos, de alguna manera, una tendencia bastante recurrente. Por supuesto, hay que entender también, así como en el ejemplo anterior, que estos póster eran
diseños serigrafiados, ¿sí? Donde, por supuesto, la reproducción no es igual a como nosotros la entendemos en la actualidad, que donde todo está completamente digitalizado, ¿no? Estos pósteres se realizaron a través de serigrafías o litografías, ¿sí? Y bueno, se hacía la reproducción eh, lo mejor posible de cada uno de estos diseños. A mí lo que me resulta un poco extraño de este póster diseñado por Gino Boccasile eh, es que este póster está sangrado por muchas partes, ¿no? Los brazos, incluso el pie acá. Yo pienso que el sangrado del futbolista pudo haberse hecho de una mejor manera. Bueno, este póster en este torneo salió Italia como campeón y organizador de este evento. Vamos a pasar al siguiente mundial, que fue en Francia 1938. Y aquí tenemos el póster diseñado por Henry Desmay. Importante que podamos ver en este póster una tendencia, ¿sí? Y esta tendencia la vamos a evidenciar en el contexto histórico, ¿sí? Acuérdate que estamos casi, casi en los años 40. En Europa se estaban viviendo tiempos de mucha tensión porque la Segunda Guerra Mundial estaba prácticamente en desarrollo, ¿sí? Al empezar los años 40. Y por supuesto, esta es la tendencia a nivel de estructura, mucha verticalidad, mucha formalidad en el diseño del póster y digamos, este tratamiento gráfico de, de las imágenes y, digamos, incluso el tratamiento del color va a ser una tendencia bastante recurrente en estos pósters de esta época. ¿Por qué? Bueno, porque si tú analizas y ves los pósters que están relacionados con la Segunda Guerra Mundial, esta es, digamos, la característica que van a tener, ¿verdad? Algunos donde eh, digamos, hay mucha presencia del color rojo, del negro también, y por supuesto la verticalidad va a ser un elemento bastante preponderante en el diseño. Y lo otro que hay que decir de este mundial, bueno, que en esta tercera edición, Italia resultó como la campeona, como el país campeón por segunda vez. Luego tenemos que dar un salto a 1950, porque de 1938, este, hay que decirlo, pues la Segunda Guerra Mundial no permitió la organización de nuevos mundiales. Y bueno, por supuesto, en 1950 tenemos que hablar de Brasil como el país que organizó este cuarto mundial de fútbol con una tendencia gráfica completamente diferente, un poco más caricaturesca, vamos a llamarlo así, con el balón típico de la época que se utilizaba, ¿verdad? Ese balón de cuero marrón que se usaba, ¿no? Eh, y por supuesto con una imagen mucho más simpática y divertida, ¿no? A la hora de plantear, digamos, el, el evento, a la hora de promocionar el evento, ¿no? Interesante que en esta propuesta, bueno, un tanto atrevida en el hecho de que se hayan colocado las banderas de los países participantes en la bota o en la media del jugador de fútbol. Y bueno, en el fondo, pues se colocan algunos elementos complementarios de la información del póster. Para este póster no se conoce quién lo hizo, el autor es anónimo o es desconocido, y en esta edición resultó siendo Uruguay el campeón de esta edición. Bueno, en aquella este, interesante hazaña que se conoce como el Maracanazo. Bien, tenemos que irnos a Suiza 1954, el próximo mundial, y aquí va a suceder algo interesante, no solamente el estilo de este nuevo póster, que es un estilo completamente diferente a la edición anterior, un poco más artística, incluso en la propuesta. La escena que se plantea en este póster es sumamente interesante, donde el balón atraviesa la red y el arquero o el portero ve cómo entra el balón en la portería
Y bueno, por supuesto, acá abajo al pie se conoce entonces el torneo, ¿verdad? Campeonato del Mundo de Fútbol de 1954. En esta edición, ¿verdad? De este póster diseñada por Werner Westconick, y me perdonan si estoy pronunciando correctamente. eh, Tenemos que decir algo interesante. Es el primer mundial que presenta un símbolo, y esto es interesante porque es un símbolo muy bien elaborado, ¿sí? Donde podemos observar el planeta Tierra de una manera sintetizada a través de muchas líneas, con el balón en el centro, con la bandera suiza, ¿no? Y alrededor tenemos los idiomas que forman parte de el país suizo, ¿verdad? Principalmente el alemán, el italiano y creo que el francés. Estoy casi seguro que es el francés como el tercer idioma oficial de Suiza. En esta edición resultó siendo campeón Alemania. Esta propuesta, donde el color es protagonista, donde la imagen estilizada es sumamente rica, como diseño de este póster, le da un carácter sumamente interesante a esta propuesta. Pasamos al próximo mundial de Suecia 1958 y este es el póster diseñado por Henk Carlsson, ¿sí? Fue el encargado de diseñar esta propuesta que nosotros vemos acá, y aquí nosotros podemos ver, eh, digamos, una propuesta, pues, por supuesto, diferente, donde están de una manera mucho más dinámica, a través de esta cinta, los distintos países que formaron parte de esta edición, donde el balón de fútbol es el centro de interés de la composición gráfica de este póster y donde se trabajan ciertas diagonales, ¿sí? Acuérdate que en un principio te dije de la importancia de las diagonales de estos pósters entre los años 30 y los años 50, ¿sí? Va a ser una tendencia bastante marcada en el estilo gráfico de el diseño en esta época, ¿sí? Y abajo, bueno, por supuesto, el fútbol como parte del contenido o del texto que forma parte de esta composición. Quizás lo que yo encuentro un poco débil en esta composición que nosotros vemos acá es la ausencia de sangrado. El sangrado, yo siempre lo he dicho en mis distintas clases o en mis distintos tutoriales, ¿no? El sangrado siempre le da un carácter eh, de mucho movimiento, de mucho dinamismo a las composiciones. Quizás a este póster le faltó algunos elementos sangrados que le dieran bastante dinamismo a la composición. En esta edición resultó siendo Brasil el campeón, siendo este el primer mundial de fútbol en el cual participó Pelé. Pelé estaba muy jovencito en esa época y resultó incluso siendo, digamos, la figura revelación de este mundial. Luego pasamos a Chile en 1962 y aquí va a suceder algo interesante. Y eso te lo voy a comentar a continuación. Este es el póster oficial de este campeonato. Bueno, diseñado por Galvarino Ponce Morel, un artista importante eh, de esta época. Fue quien se encargó del diseño de este póster muy minimalista, por cierto, donde los elementos a destacar están en la parte superior y se complementan en la parte inferior con el texto, ¿no? Una propuesta sumamente sencilla, sumamente práctica. Eh, Quizás, eh, desde mi punto de vista, pudo haberse hecho una composición un poco más atrevida, un poco más audaz al momento de la realización de la composición o del diseño de este póster. Algo que es interesante destacar, y esto es lo que me parece mejor, es el logotipo o el símbolo de esta edición. Fíjate acá, importante, el balón de fútbol arriba, el planeta abajo, ¿sí? Del mundial abajo, y lo que me parece súper, súper interesante es la síntesis gráfica del estadio de fútbol. Me parece una propuesta compleja y
Acuérdate que no, el hecho de que sea complejo no quiere decir que esté mal, ¿sí? Para mí, de hecho, dentro de lo complejo, a mí me parece que está súper bien elaborada esta síntesis gráfica de este estadio de fútbol. Me imagino que debe ser el de Santiago de Chile para la época. Eh, y bueno, me parece una propuesta gráfica muy bien elaborada, ¿no? Desde el punto de vista de los planos, de los trazos y de las líneas que conforman esta síntesis gráfica. Y por supuesto, el texto termina de darle el remate o el cierre visual a este símbolo. El campeón de esta edición nuevamente fue Brasil. Luego pasamos a Inglaterra 1966 y esta es la propuesta del póster oficial, diseñado por Rick Hodge. eh, Importante que tenemos que decir en esta composición, dos aspectos que son importantes. Es una composición desde mi punto de vista bastante minimalista, bastante simple, bastante sencilla, pero en donde el diseñador o el artista maneja los recursos de una manera inteligente. ¿Por qué lo digo? Porque arriba, ¿verdad? Dice Copa Mundial. Luego abajo está el balón de fútbol ubicada justamente en el punto focal o en el centro de interés del póster. Pero el póster no queda allí. ¿Por qué? Porque él se remata abajo con el peso visual. ¿El peso visual de quién? De la mascota. La primera mascota oficial que tuvo un mundial de fútbol, ¿verdad? Y por supuesto, el texto a la derecha, ¿no? Es lo que le termina de dar el peso visual a esta propuesta de este póster. Aquí tenemos el símbolo o el logotipo que formaba parte de esta edición, por supuesto, es una, digamos, reconstrucción del símbolo, porque se ve, por supuesto, con unos colores muy vivos, pero lo que sí me parece interesante de este símbolo es lo fuerte que es, porque es sumamente fuerte, lo estático que puede ser, ¿sí? Y los elementos que están contenidos dentro de este símbolo. ¿A qué me refiero? Bueno, primero, la Copa Mundial es el primer símbolo que incorpora la copa puesta en un logotipo. Eso es lo primero, ¿verdad? Lo segundo, el escudo abajo que pertenece a Inglaterra, que son los tres leones que están acá, y mucho más atrás, el balón de fútbol, ¿sí? Luego, pues, por supuesto, el texto, tal cual como tú lo ves aquí, y mucho más atrás, en un tercer plano, está la bandera del Reino Unido. En esta edición, Inglaterra como organizadora resultó siendo la campeona. Aquí tenemos a Willy puesto en otra postura, ¿sí? Y entonces hay que saber, y esto es bueno saberlo, que para aquel entonces, para 1966, esto resultó siendo una gran revelación, ¿verdad? Donde se promovía por primera vez a un personaje dentro de la Copa Mundial y por supuesto lo que se buscaba en este contexto era el interés por parte de los más pequeños, por parte de los niños, ¿sí? Y por supuesto resultó siendo un importante éxito. Luego tenemos que pasar a una segunda etapa del fútbol y es lo que se conoce como la etapa moderna. Esta va desde 1970 hasta 1998. ¿Por qué 1970? Bueno, porque primero se trataba de un mundial eh, en donde Pelé era la figura más importante del fútbol internacional. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, eh, a nivel estético, a nivel gráfico y a nivel de proyección, este mundial fue, no, lo primero que hay que decir es que este mundial fue el primero en transmitirse a color, y eso es importante, ¿no? Y si nosotros vemos la propuesta gráfica, y eso lo vamos a ver a continuación, y hay que decirlo, pues, organizado en México, cuando uno ve en este póster la propuesta gráfica, vemos una gran evolución. ¿En qué sentido? Bueno, primero, hay que decir que este póster está diseñado por Lance Whitman. Whitman ya era conocido como un gran diseñador gráfico, que fue quien diseñó la tipografía de los Juegos Olímpicos de México de 1968. Y esta tipografía se repitió, fue tan exitosa que se repitió para el Mundial de Fútbol de 1970. Y esto es interesante porque Whitman ya había, por supuesto,
desarrollado ya la imagen gráfica del año 68 de los Juegos Olímpicos y también se encargó de la edición del Mundial de Fútbol. Y este fue el resultado, ¿no? Primero hay que ver el logotipo, un logotipo sumamente simple, con una tipografía muy bien elaborada. Eh, Hay que decirlo, este póster extremadamente sencillo, pero práctico y muy bien pensado y elaborado es lo que le da, digamos, ese toque de modernidad que le hacía falta al torneo. Entonces, bueno, hay que percibirlo de esa manera y por supuesto, el resultado está a la vista, ¿no? Aquí tenemos la segunda mascota que se utilizó en el Mundial FIFA, se trata de Juanito, y el campeón de esta edición resultó ser Brasil. Brasil se consagró como campeón mundial. Luego tenemos la edición de Alemania de 1974 y aquí tenemos el póster. Y aquí me quiero detener un poco porque en este póster nosotros podemos ver cosas interesantes. Primero, arriba, ¿no? En una posición muy, muy estratégica, el logotipo del torneo, que luego lo vamos a ver en grande. Luego la propuesta artística y gráfica del jugador de fútbol de una manera casi que impresionista. eh, Me parece, pues, dibujando pues esta diagonal, me parece una propuesta sumamente interesante y hermosa, vamos a llamarlo así, sobre un fondo negro, donde el texto sumamente sencillo abajo, con eso es suficiente para identificar este mundial. El diseñador y artista Horst Schaffer fue el diseñador de esta imagen gráfica y cuyo resultado me parece extraordinario. Aquí tenemos los dos emblemas, los dos logotipos que formaron parte de este mundial y me parece que están muy bien elaborados, tanto la versión positiva como la versión negativa. Me parece que a nivel como propuesta gráfica, me parece que es una de las eh, imágenes gráficas más importantes que hemos visto hasta ahora y me parece que es extraordinaria. Las mascotas fueron Tip y Tap, eh, digamos, unos niñitos o unos hermanitos que tenían una gracia espectacular y bueno, desde el punto de vista a nivel de imagen desarrollada para este mundial, me parece un trabajo sumamente bien realizado. En esta edición, Alemania resultó ser campeón de esta edición de 1974. Luego pasamos a Argentina 1978 y aquí tenemos el póster diseñado por dos personas, Eduardo López y José María Moretti, ¿verdad? Una propuesta diferente porque se trata de eh, donde se jerarquiza muchísimo el texto aquí a la izquierda, de hecho es lo que más destaca y por supuesto también la imagen del futbolista con ese efecto Moiré que se le dio a este par de jugadores que están acá, donde también la limpieza juega un papel importante, los colores de Argentina, muy preponderantes pues en esta propuesta, y bueno, donde se le da importancia al sitio o al lugar y no tanto al torneo, y no tanto al torneo, ni tampoco al símbolo del cual vamos a hablar a continuación. Un símbolo donde se toma como referencia, digamos, una forma parecida del balón de fútbol de 1970, donde las dos banderas de Argentina, que funcionan como manos también, alzan el balón de una manera muy particular, una propuesta gráfica bastante buena, que me parece que es sumamente funcional. La mascota de esta edición fue Gauchito, una mascota que terminó siendo pues muy cautivadora para la época, donde se ilustró a un niñito gaucho eh, que posó, digamos de alguna manera, para la elaboración de este cómics. Y en esta edición tenemos que hablar de que Argentina fue la campeona. Bien, pasamos a España 82. Este es el póster.
un póster diseñado por Joan Miró. Y bueno, y tengo que decir cosas que desde mi punto de vista son importantes. Primero, yo respeto muchísimo a Joan Miró como artista, como, como creador o como una persona importante dentro del mundo del arte, pero yo pienso que este póster no representa mucho o no comunica lo suficiente para un mundial de fútbol. Esa es mi apreciación. De hecho, yo no soy muy, este, eh, digamos, eh, aficionado o que me guste mucho el estilo de Joan Miró como artista, y eso no tiene nada que ver, eso ya entra dentro de mis gustos personales, pero pienso que como póster para un mundial de fútbol, me parece que esta imagen es insuficiente y ya lo voy a decir por qué. Porque ciertamente cuando tú ves el símbolo que identifica al mundial de fútbol, a mí me parece que tanto el símbolo como el póster están desconectados. Están desconectados porque son dos estilos muy divorciados. Y si tú evalúas la mascota, Naranjito, Naranjito eh, ciertamente es una mascota con bastante gracia, no tanto como las anteriores que hemos visto, ¿sí? Pero es una mascota bastante simpática. Eh, Pienso que cuando tú empiezas a ensamblar todos los elementos gráficos que forman parte de esta edición, de este Mundial de Fútbol, pareciera que hubiese una desconexión entre todos. Entonces, eso a mí me parece que es algo, es un error que se cometió en esta edición. Y en esta edición hay que decir, Italia resultó ser el campeón del mundo. México 86. México 86 fue un mundial bastante exitoso. Aquí tenemos el póster oficial diseñado por la artista estadounidense Annie Leibovich, quien diseñó o más bien elaboró todas las sesiones fotográficas para todos estos pósters, porque no fue solamente uno, fueron varios pósters que se hicieron para esta Copa Mundial, en donde se exalta, digamos, ese carácter o esa fuerza de los aborígenes mexicanos. Aquí hay que decir varias cosas que son interesantes. Lo primero, el logotipo, que el logotipo también elaborado, diseñado por Rubén Santiago Hernández. Para los críticos de las copas del mundo, muchos dicen que México 86 es la mejor imagen gráfica que ha tenido cualquier mundial de fútbol en la historia. Y acá tenemos tanto el símbolo como el logotipo juntos, ¿ok? Donde ellos funcionan adecuadamente, donde los colores hacen la bandera de México y donde, bueno, en efecto, estamos hablando de una propuesta de un altísimo nivel gráfico. Acá, fíjate, te lo presento solo. Qué bien está este logotipo. Me gusta, está muy bien diseñado. eh, con muchísimo criterio, con muchísimo orden y al mismo tiempo con muchísimo dinamismo. Muy bien, me encanta esta propuesta. Y acá tenemos a la mascota Pique, donde encontramos también en la mascota un diseño espectacular. Anime dentro de este estudio que yo he realizado de todas estas imágenes gráficas para este programa, a mí me parece que la de México 86 es absolutamente la mejor y por mucho. En esta edición, Argentina resultó ser campeón de esta edición, teniendo a Maradona como la figura indiscutible de este mundial. También se dice que es una de las finales, en la final que se disputó entre Argentina y Alemania, se dice que es una de las finales más emocionantes que han tenido cualquier mundial en la historia. Eso habría que evaluarlo y aunque no estamos evaluando la parte deportiva en este especial, bueno, es interesante, habría que hacer ese estudio en particular. Pasamos entonces a Italia 90. Aquí tenemos el póster. Bueno, el creador de este póster fue Alberto Burri. Un póster que desde mi punto de vista deja mucho que desear, un póster muy gris, muy opaco. eh, Ciertamente lo que se exalta aquí, bueno, por supuesto el Coliseo Romano, me parece excelente
que haya sido de esa manera, porque el Coliseo Romano representa muchísimas cosas para la cultura romana, para la cultura italiana, pero me parece que es una propuesta muy gris, y gris no solamente por el color que tiene, sino porque me parece que es una propuesta gráfica muy insípida. Y si te das cuenta, acá tenemos el símbolo a nuestra derecha, un símbolo que también deja mucho que desear, muy básico, eh, muy, muy gris, así como lo es también el póster. Y fíjate en la mascota Xiao, una mascota muy, muy controversial. Incluso por allí están diciendo, y ahorita que estamos en esta época del mundial, están diciendo que esta ha sido la peor mascota del mundo. Yo estoy de acuerdo. Es la peor mascota que han tenido en los mundiales de fútbol. Pero bueno, toda la imagen gráfica fue así. Y quizás en ese sentido hay cierta coherencia dentro del concepto de esta imagen gráfica, donde toda esta imagen gráfica es súper aburrida, súper fastidiosa, pero bueno, así quedó. De hecho, se dice que es uno de los mundiales de menor nivel que ha habido en la historia. De hecho, se dice también que es el mundial en el cual se anotaron menos goles. Creo que 2.5 goles por partido en promedio, ¿no? Y a partir de este Mundial de 1990 tuvo que haber, la FIFA hizo una gran, digamos, reestructuración de los reglamentos del juego y todo aquello para mejorar el nivel de competitividad, ¿no? Pero sí tenemos que decir que esta imagen gráfica está muy pobre y realmente, si uno evalúa elemento por elemento y también evalúas el conjunto, te das cuenta que es así, una imagen gráfica pobre para un mundial de fútbol. Alemania resultó ser el campeón de esta edición. Entramos a Estados Unidos 1994, un mundial de fútbol bastante controversial porque se decía que Estados Unidos no iba a ser una buena sede para un mundial de fútbol y porque el deporte principal de Estados Unidos son muchos menos el fútbol, y eso es verdad. Hasta el sol de hoy todavía eso es así. Puede ser que el béisbol o el fútbol americano o el baloncesto estén muy por encima del fútbol tradicional, tal cual como nosotros lo conocemos. Pero lo que sí es cierto en Estados Unidos es que hay un mercado enorme para la organización de un mundial de fútbol. Y aquí tenemos el póster diseñado por Peter Max. Una propuesta que sucede algo parecido con lo de eh, el Mundial de España 82, donde hay una propuesta artística, eh, respetando bien el estilo del artista, ¿no? En este caso, Peter Max. Pero eh, no sé, es una propuesta que carece de conexión gráfica con todo lo que es el logotipo y todos los elementos gráficos que van a acompañar a este póster. Primero, ¿verdad? Tenemos aquí el símbolo, que te lo voy a presentar a continuación en esta lámina acá. Fíjate, el símbolo está muy bien elaborado. Si uno evalúa el elemento del dibujo de la bandera de Estados Unidos con el balón, está súper bien, ¿ok? Junto con el texto arriba, le da un buen remate. Lo que no entiendo mucho es por qué incorporaron estos punticos acá, pero bueno, son detalles menores de esta imagen gráfica, ¿no? Quizás este estilo de colocar itálica con light o medium acá y estas combinaciones, quizás no son del todo apropiadas, pero lo que sí hay que distinguir, pues, en este símbolo es la bandera. La bandera está muy bien diseñada y si la observamos en vertical, este es el resultado. Aquí sí tiene, pues, por supuesto, mayor sentido estos punticos que están acá, pero acá no le veo mucha utilidad a ese elemento en particular. Entonces, es el primer mundial en donde nosotros vamos a ver la firma, el logotipo y de la marca, pues, del mundial en horizontal y en vertical. Y eso es interesante porque se trata de una propuesta gráfica mucho más avanzada, ¿no? Esta, este diseño fue diseñado por el grupo Pentagram, liderizado principalmente por Michael Jerrick y James Anderson, quienes fueron la cabeza de la dirección de este diseño. La mascota, Striker,
Se trata de una mascota, un perrito, como tú lo ves allí, muy bien diseñado, por cierto, muy bien elaborado, pareciera un, un dibujo hecho por Hanna-Barbera, pero en realidad fue un diseño realizado por los estudios Warner, donde se encargaron pues de todo lo que fue el diseño y la animación de la mascota. El campeón de esta edición fue Brasil. Luego pasamos a Francia 98. Bueno, aquí tenemos el póster diseñado por Nathalie Delon. Eh, según lo que estuve leyendo, este póster fue sometido a un concurso y bueno, durante tiempo donde se evaluaron creo que 9.000 o 10.000 propuestas de póster para este mundial. Y bueno, según la evaluación de un comité y todo aquello, este fue el póster ganador. Un póster que, bueno, es muy expresivo, dinámico en sus elementos, con muchos trazos, con muchos rasgos. Pero bueno, aquí tenemos la imagen gráfica de lo que sería el logotipo y el símbolo. Y esto me parece que eh, en este caso, los dos elementos, tanto la parte gráfica como la parte artística, me parece que están un poco mejor combinados que en los casos anteriores. Fíjate, aquí tenemos el símbolo completamente a color y bueno, donde predominan, pues, por supuesto, los colores de Francia y donde se utiliza la tipografía Eras para la elaboración de este logotipo. La tipografía Eras, ¿verdad? Quizás para esta época era bastante importante esta tipografía, ya no lo es tanto, de hecho no lo es casi esta tipografía, pero quizás para esta época, pues por supuesto fue sumamente importante la incorporación de esta fuente para esta imagen gráfica. Y aquí tenemos a Fotix como la mascota oficial de este mundial. Se trata de un gallito. Bueno, por supuesto hay que hablar de Francia como el gallo, como el elemento principal del fútbol en esta región. Tenemos que decir una cosa, el grupo ASDA fue, digamos, la empresa, ya tenemos que hablar de empresas que se encargan del desarrollo de estas imágenes gráficas que cada vez son más complejas, que cada vez necesitan mayores recursos, mayores elementos, y fíjate que desde 1994 prácticamente, desde el mundial anterior a este, ya son empresas que comienzan a, digamos, a formar parte de este importante evento, ¿no? En esta edición, Francia como organizadora fue campeona. Si te gusta este contenido, por supuesto, desarrollado por nuestra academia, te invito a que te suscribas y darle like y darle a la campanita, pues con esto nos estás ayudando a que esta información pueda tener mayor alcance y pueda tener mayor impacto dentro de nuestra comunidad. Así que con esto vamos a continuar. Tenemos que decir que en esta etapa reciente de los mundiales de fútbol, aspectos que son importantes. En los mundiales que van desde el 2002 hasta el presente 2026. Fíjate, en el 2002 fue Japón y Corea, dos países quienes se iban a encargar de organizar este evento, primera vez en la historia. Y primera vez en la historia que también dos países asiáticos eran sede de un mundial de fútbol. Anteriormente era solamente Europa y América. Ahora se incorpora Asia y esto le da, por supuesto, al mundial de fútbol una mayor expansión. Y aquí tenemos el cartel, un cartel muy bien diseñado por un coreano y por un japonés, Byung-Chul Suk y Hirano Sogen. Fíjate, yo no tengo nada en contra de los trazos expresivos o de las expresiones artísticas, ¿sí? Eh, no tengo nada en contra. De hecho, a mí me encanta el arte, soy conocedor del arte y me gustan las expresiones artísticas. Pero cuando éstas eh, se,
se intentan asociar a expresiones gráficas, como en efecto aquí está sucediendo, ¿ok? Fíjate que tenemos el símbolo y el logotipo arriba y los trazos abajo. Esto tiene que realizarse de una manera adecuada. Y en esta edición es donde yo creo que existe una mayor conexión entre lo artístico y lo gráfico. Y esto es un elemento muy bien logrado dentro de esta imagen gráfica. Aquí tenemos el logotipo. Excelente, súper bien ese logotipo, donde la tipografía, tanto de Corea como de Japón, reflejan muchísimo ese carácter asiático y cultural de estos dos países, donde cada color representa a cada país y bueno, se complementa ese logotipo con lo que debe decir, pues, el año y la Copa Mundial de Fútbol representada en dorado. Me parece que desde el punto de vista estético está muy bien elaborado. Fíjate, aquí tenemos la copa, aquí tenemos el símbolo en el cual está la copa con una síntesis gráfica muy bien elaborada, muy bien al estilo japonés, muy constructivista, muy, muy bien estilizada, ¿sí? En donde a través de formas simples y trazos, eh, curvas y a través de trazos geométricos, pues, en su mayoría se logra una síntesis gráfica muy bien elaborada, donde ambos elementos, símbolo acá arriba y logotipo, se casan, están en armonía ambos elementos y el logotipo funciona perfectamente así. ¿En dónde se equivocó este mundial? En esto, en el diseño de las mascotas. Yo estuve leyendo un poco acerca de este tema y se trataron de 3 mascotas, Apto, Kaz y Nick, donde, bueno, estas mascotas supuestamente eran unos extraterrestres, que no sé qué, que toda una historia allí un poco rara de estas 3 mascotas y realmente estas mascotas son un verdadero espanto para los mundiales de fútbol. Realmente aquí se equivocaron desde mi punto de vista, por supuesto, en la elaboración de estas 3 mascotas. Vamos a continuar. Bueno, el campeón, me voy a retroceder, el campeón fue Brasil en esta edición. Vamos acá. Alemania 2006, ya nos estamos acercando a las etapas más recientes. Aquí tenemos el póster, un póster bastante, conceptualmente bastante bueno, vamos a llamarlo así, porque bueno, se trata de una constelación y el fútbol y las estrellas que están en esa constelación y que bueno, se pueden considerar que los jugadores de fútbol son estrellas del deporte y todo aquello. Ese es el concepto en el cual estuvo basado este póster, ¿no? Pero lo que no creo que haya quedado bien es este símbolo. No aparece Alemania, no aparece, sin duda parecen, no sé, parece una cosa rara. Lo que sí es interesante rescatar aquí es el logotipo abajo, que está muy bien, el logotipo está perfecto. Y al igual que la copa que se utilizó en la edición pasada, está súper bien, ¿no? Lo que sí, lo que veo, no sé, de mal gusto o muy mal son esas 3 caras allí, con un 6 acá, me imagino reflejando el año de la celebración del mundial, pero no sé, yo pienso que este evento, por muy alegre que pueda ser o por muy divertido que pueda ser un mundial de fútbol, yo pienso que no es motivo para que se coloquen unos emojis en, en, en el símbolo o en el logotipo de este torneo. El diseño fue elaborado por la Widow Communication GmbH, sí, fue la empresa encargada del concepto de este torneo. Lo que sí hay que decir es que si yo evalúo 1974, donde hubo una imagen gráfica tan limpia, tan poderosa, y ahora veo esto, yo a veces pienso y digo, bueno, ¿será que en el 2006 esto realmente fue organizado por alemanes desde el punto de vista gráfico? No pareciera, ¿no? Entonces, yo pienso que esta imagen gráfica no fue para nada satisfactoria. Fíjate acá, si nosotros vemos la versión en negro de este mundial, aquí la bandera de Alemania se pierde completamente. Eh,
y, y a pesar de que lo demás puede seguir más o menos la misma línea, el trazo de la bandera de Alemania no se ve, no se entiende como la bandera de Alemania, pero bueno, allí está, esa sería la propuesta a una sola tinta de esa marca y me parece un mal resultado. Y si nosotros vamos acá, esta fue la mascota. Qué mascota tan chimba, discúlpenme los que los que estén en desacuerdo conmigo, pero realmente fíjate, no hay ni siquiera una ilustración de esta mascota, Goleo. Goleo es el león y Pille es la pelota, ¿no? Pero, no hay ni siquiera una ilustración de este león. Simplemente el león en todos los aspectos de este mundial se presentó así, como una fotografía y en todos los pósters y en todos los anuncios se mostraba así, tal cual como tú la ves, como que si fuese un disfraz, que de hecho lo es, y por supuesto que es un disfraz, pero normalmente a la mascota se les hace una ilustración, se les hace un dibujo, y esos dibujos o esas ilustraciones pues quedan mucho más atractivas, mucho más simpáticas, pero esta mascota en particular, desde mi punto de vista, quedó muy, pero muy mal. El campeón de esta edición fue Italia. Fíjate acá, pasamos a Sudáfrica 2010. Este es el póster diseñado por la Sweet Design, una empresa africana que se encargó de el diseño de este póster. Y luego este diseño fue supervisado por otro comité europeo. Esto fue todo un proceso, ¿no? Para la elaboración gráfica de este mundial. Se trata de el primer mundial desarrollado en el continente africano y bueno, había que hacer una propuesta interesante. Pero más allá de eso, de lo interesante que pudo haber sido en aquel entonces, hoy en día se percibe esta imagen gráfica como una imagen gráfica, digamos, un poco pobre desde el punto de vista gráfico, porque si tú observas acá el logotipo, fíjate, eh, están los colores que representan al país surafricano, cosa que me parece muy bien, que están representados en el mapa africano, del continente africano aquí, eh, con esos trazos, con esos elementos que están allí, pero nosotros vemos acá una figura estilizada de un futbolista dando una chilena, me imagino que sí, dando una chilena, una patada de chilena, eh, no sé, pienso que no quedó bien, no, eh, la cantidad de elementos es lo que hace que que este diseño de este logotipo se vea mal, se vea desequilibrado, se vea poco representativo para lo que es una Copa Mundial de Fútbol. Y fíjate que si tú pones el logotipo sobre este cartel, como en efecto está en la imagen, el logotipo no hace una firma sólida, contundente, no, para nada. Pareciera que fuese un sticker puesto allí eh, y no hace absolutamente nada este escudo o este símbolo sobre el póster o sobre cualquier soporte que tú lo coloques. Entonces, bueno, allí pienso que se equivocaron. Lo más rescatable de este Mundial de Fútbol es la mascota Sakumi, una ilustración muy bien hecha, con, con bastante estilo, con bastante carácter de este leoncito, bastante simpático. Y si tú observas las distintas ilustraciones que se hicieron de Sakumi, es un diseño bastante bien realizado. El diseño, o mejor dicho, el campeón de esta edición fue España. Pasamos a Brasil 2014. Este es el póster elaborado para este mundial. Aquí tenemos el logotipo. Sí, ya voy a hablar un poco al respecto de estos elementos. El grupo Prama fue, digamos, el grupo que se encargó de el diseño de este póster, dirigido por Karen Heidinger, quienes de alguna manera fueron quienes estuvieron a la cabeza de este proyecto. Vamos a analizar un poco el póster, ¿no? Unas piernas de unos futbolistas con los colores representativos de Brasil y al mismo tiempo los colores, los elementos que tienen que ver con Brasil, la fauna, la flora, la diversión, el sol.
muchísimos elementos que son culturales dentro de Brasil. Eh, el texto arriba, 2014, Copa del Mundo FIFA, Brasil. A mí esto me parece, pues no lo sé, me parece un poco desordenado. ¿Ok? Tanto el texto arriba como las dos piernas, como el texto aquí abajo, no sé, me parece que es una propuesta desordenada, me parece que es una propuesta muy mal elaborada. De hecho, si uno observa el logotipo solo, está perfecto. De hecho, la tipografía Brasil está muy bien porque tiene que ver mucho con el concepto de Brasil como país en sí. Pero siento que la composición del póster no está bien. Yo la siento desordenado. Yo la siento incluso hasta de mal gusto. Este, este, tanta textura y tantos elementos puestos aquí, me parece que no, no le favorecen en nada a esta propuesta. Vamos a ver más adelante qué tenemos, ¿no? Aquí tenemos el logotipo completo, símbolo y logotipo arriba. El símbolo, mejor dicho, arriba, una síntesis gráfica de la Copa Mundial de Fútbol actual y unas manos que hacen la forma de la copa y no sé, yo veo que ese tratamiento estilizado que hicieron de esas manos pudieron haberse hecho de otra manera. Si tú me preguntas en este momento de qué manera, pues no lo sé. Simplemente yo te puedo decir que el estilo que se le dio a ese símbolo está muy mal, está de mal gusto, está un poco tosco el diseño de este símbolo, donde ese 2014 está completamente atravesado allí en esa copa. Normalmente el año se coloca junto con el país aquí, que es lo más representativo, ¿no? Normalmente eso es lo que se hace, ¿sí? Pero en este año decidieron incorporarlo en el símbolo, no sé para qué. No sé para qué lo hicieron, pero bueno, sencillamente no les quedó bien. Y esta es la mascota que se usó para esta edición, Fuleco, un armadillo o como le decimos aquí en Venezuela, un cachicamo, ¿sí? Que tiene una postura interesante dentro de su diseño, dentro de lo que es la ilustración como tal, y quizás este es el elemento más rescatable de este mundial. De hecho, me parece que la mascota está muy bien, pero el resto de los elementos absolutamente no, para nada, para nada. Lo único rescatable de este mundial, vuelvo y repito, es la mascota. En esta edición, el campeón fue Alemania. Rusia 2018. Aquí tenemos el póster. El póster fue diseñado por Igor Gurovich, un artista importante ruso, quien diseñó este póster haciendo alusión o rindiendo homenaje a un jugador ruso conocido como la araña negra. No recuerdo ahorita el nombre, pero sé que le decían la araña negra, en donde este artista se echa un vistazo hacia atrás, por así decirlo, y plantea un diseño retro, vamos a llamarlo así, de un póster que está orientado entre los años 40 y 50 aproximadamente en su estilo, ¿sí? Pero todo esto también rindiendo homenaje al portero ruso, ¿no? En donde ciertamente la composición, fíjate lo que yo te comentaba hace un rato, ¿no? La diagonal es un factor importante dentro de estas composiciones y por supuesto este efecto radial aquí es lo que le termina de dar esa dureza a esa diagonal. Una propuesta interesante. eh, Quizás nunca se había utilizado el ir hacia atrás, ir hacia el pasado para el diseño de un póster de un mundial de fútbol y es una propuesta bastante interesante. Aquí tenemos el logotipo de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Aquí se incorporaron el año junto al país y me parece que eso es lo más apropiado. Y aquí tenemos la fusión de símbolo y logotipo. Entonces, fíjate acá, aquí tenemos entonces la propuesta de lo que sería el símbolo y el logotipo en un fondo de color. El color rojo fue, digamos, protagonista en este mundial,
en donde la copa está diseñada con esos elementos gráficos que forman parte de la cultura rusa y en donde en efecto hay una mejor armonía en cuanto a los elementos en relación a la edición pasada del 2014 y donde esa textura que se utilizó en el mundial pasado, fíjate que acá en esta edición la utilizan como un fondo, como elementos que forman parte de la composición, pero que no necesariamente son protagonistas. Y ese fue realmente el error que se cometió en el póster del 2014. Estos elementos estos elementos de textura, de ilustraciones, de síntesis gráfica que se hacen con este tratamiento, se caben perfectamente como un fondo o como algo complementario dentro de una imagen gráfica. Y eso me parece un gran acierto dentro de este diseño. Aquí tenemos la mascota Sabivaca. Esta mascota se trataba de un lobo siberiano, un lobo de estos típicos de la Rusia, del frío invernal ruso, donde, bueno, en efecto, estamos en presencia de una mascota bien diseñada, con bastante gracia, con bastante espíritu de mascota y típica de un mundial de fútbol. En esta edición, Francia fue la campeona mundial. Pasamos entonces a la edición de Qatar 2022. Y bueno, fíjate acá, aquí tenemos el póster de Qatar, una propuesta completamente diferente a todas las ediciones anteriores, una propuesta completamente elegante. Y esta verticalidad, esta composición fotográfica, ese tratamiento cromático de la imagen y del concepto, vamos a llamarlo así, global de la imagen gráfica de este mundial va a ser sumamente interesante, ¿verdad? La propuesta del póster vino de la mano de Boudiyana Al-Mufat. Ella se trata de una chica que se encargó pues del concepto gráfico de no solamente de este póster, fueron creo que alrededor de 4 o 5 póster que se realizaron a través de sesiones fotográficas, pero este que tú ves en pantalla es el principal. Aquí tenemos el logotipo, un logotipo sencillo, pero que da en el clavo. ¿A qué me refiero? Bueno, en una misma jerarquía, Copa Mundial de Fútbol, Qatar 2022, con esta extensión, fíjate, muy propias de las caligrafías árabes. Se trata de del primer mundial organizado en territorio árabe, ¿sí? Un, un mundial que fue muy cuestionado por ese hecho y por muchos otros que no voy a tocar en este programa, pero ciertamente en este logotipo Qatar 2022 podemos ver esa presencia árabe de esa extensión de la tipografía y algunos elementos presentes dentro del logotipo en particular. Acá tenemos la fusión del símbolo con el logotipo. Este elemento que tú ves acá es la indumentaria típica masculina de los hombres árabes que se llama Gutra y Egal, ¿no? Ya es lo que vemos acá, ¿verdad? Lo que nosotros muchas veces en esta parte del mundo conocemos como el turbante de los árabes, realmente el nombre es Gutra y Egal, ¿sí? Vamos a ver acá. La elegancia es un tema muy importante dentro de esta imagen gráfica. Fíjate que puesta sobre un fondo vino tinto, que son los colores típicos de Qatar, la bandera es blanca y vino tinto, pues ciertamente le da un toque sumamente elegante a esta propuesta. Aquí tenemos la mascota, la Ed. La Ed es justamente la gruta y el Egal que lo transformaron también en una mascota. Recuerdo que esta mascota se pensaba que era un fantasma, pero realmente es una gruta con un egal, ¿no? La indumentaria masculina de los árabes, que es algo muy, por supuesto, representativo
de este país. La significa jugador habilidoso, ¿no? Y de alguna manera trataron de colocarle un nombre simpático a esta mascota. El campeón de esta edición, la recordaremos, fue Argentina. Para este 2026, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en este 2026? Bueno, cosas interesantes, cosas que podemos evaluar, ¿verdad? Primero, un mundial organizado por 3 países: Estados Unidos, México y Canadá. Aquí tenemos el póster oficial de este mundial. Un póster que estuvo organizado y coordinado por 3 artistas y diseñadores. Carson Team por Canadá, Minerva GM por México y Hack Willis Thomas por Estados Unidos. Una propuesta gráfica que desde mi punto de vista está muy sobrecargada. Yo entiendo que en este póster que está o en este mundial propiamente organizado por 3 países, ellos quieren reflejar los elementos típicos de cada país. Eso está perfecto, eso está muy bien. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero lo que yo sí veo y percibo es que el póster en su composición está muy sobrecargado. De hecho, cuesta un poco ver la síntesis gráfica del futbolista, el futbolista que está conformado por trozos de tierra, por el mapa de México, por el mapa de Canadá y por el mapa de Estados Unidos, ¿no? Se percibe allí, ¿no? Pero él pareciera que estuviese conformado por trozos de tierra, pero tiende, por la saturación de elementos, tiende a perderse en ese fondo que tenemos allí, con esos dibujos, eh, con esas personas y con esos animales que tenemos atrás, ¿no? Por supuesto, por color nosotros podemos asociar que se trata de verde para México, rojo para Canadá y azul con rojo para Estados Unidos, pero cada uno de ellos, de cada uno de esos espacios, cada uno de estos espacios tiene un tratamiento gráfico distinto, ¿no? Y eso lo hace pues, complejo a nivel conceptual, eh, el diseño de este póster. Lo que sí me parece extraordinario es el pie. El pie está muy bien diseñado, está muy bien claro y específico. Acá tenemos la marca o el diseño del logotipo que nos va a acompañar en este 2026. Un símbolo que fue duramente cuestionado porque, bueno, se trataba de que ya no se, ya, se trataba de que habían puesto la fotografía literal de la Copa del Mundo. eh, y bueno, muchos diseñadores gráficos a nivel mundial saltaron y dijeron de que eso era un error, un horror, de que era un espanto hacer eso. Si tú me preguntas a mí en este momento, a mí me parece una estrategia completamente acertada que hayan hecho eso, porque se trata de un evento corto, se trata de un evento que dura un mes y un poquitico más, un mes y 8 días, ¿no? Se trata de un evento corto, se trata de un evento también que financieramente maneja muchísimos recursos económicos y tienen el capital y el dinero para hacer eso. Y de todas maneras, eh, esa fotografía de esa Copa del Mundo la van a poner en todo lo que puedan, uniformes, vallas publicitarias, medios digitales, o sea, la van a colocar donde ellos quieran. Y en efecto tienen los recursos para hacerlo. Y no se trata de un evento que va a durar 50 años, como bien pudiese durar la vida útil de una empresa o de una gran corporación. No se trata de un evento que es corto y que ciertamente va a quedar perfecto. El 26 que está atrás me parece que está muy bien, le da muy bien, le da mucho soporte visual a la fotografía de la copa por el hecho del contraste que existe pues, entre el negro y el dorado. Me parece que es una solución perfecta y no tienen por qué colocar ni los colores de cada país, ni que un pedacito que sea México, otro pedacito que sea Canadá y otro Estados Unidos. Así me parece que está perfecto y donde coloquen ese símbolo va a quedar muy bien. Fíjate acá, nosotros en las redes podemos ver aquí cómo la Copa del Mundo está en distintos planos, con colores y animaciones. Aquí tenemos la versión plana eh, de este símbolo. Fíjate que aquí tenemos una síntesis gráfica
de, de, de la Copa del Mundo y me parece que queda muy bien así, incluso para efectos de que se necesite la aplicación plana de ese logotipo. Y fíjate que incluso la silueta se ve muy bien porque se trata de que el trofeo es un elemento sumamente conocido por el mundo entero. Y ahora sí, aquí tenemos las tres mascotas, Maple, Sayu y Clutch, ¿verdad? Que son estos tres personajitos que están aquí. Y me parece que están muy bien desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista de tratamiento estético de cada una de estas ilustraciones. Lo que sí yo no estoy muy de acuerdo. Claro, lo que pasa es que esto lo da también la complejidad del evento, porque se trata de 3 países que organizan el mundial, es que hayan 3 mascotas. Normalmente, cuando hay 2 o 3 mascotas, nadie se acuerda del nombre de ninguna. Entonces, eso genera confusión. Normalmente, cuando se trata de una sola mascota, la gente puede recordar por mucho tiempo esa mascota, pero ya recordar, 2 y luego 3, o sea, se hace sumamente complicado. Fíjate, ya para culminar, aquí tenemos la imagen gráfica de el símbolo personalizado por cada región. Aquí solamente tengo Atlanta, Boston, Miami y Houston, ¿verdad? Algunas ciudades de Estados Unidos donde se van a celebrar partidos de fútbol. Pero si tú te metes en la página web oficial de la FIFA, allí vas a ver la imagen gráfica de Monterrey, de Guadalajara, de Vancouver, de Toronto, ciudades en donde también se van a celebrar partidos. Y cada una de ellas está personalizada con colores, con elementos distintivos de cada región. Y eso me parece bien interesante desde el punto de vista conceptual de esta imagen gráfica para este 2026. Imagen gráfica que a mí en particular me parece que está bastante buena, a excepción del póster, ¿sí? Me parece que está bastante buena. Ya veremos qué va a decir, pues, por supuesto, la crítica más adelante o qué va a decir la historia más adelante, pero a nivel general me parece que está bastante bien. ¿Qué podemos tomar como consideraciones finales o como reflexión final? Fíjate, lo primero que yo tengo en cuenta como reflexión, que la evolución gráfica de la calidad gráfica es evidente desde 1930 para acá, ¿verdad? Por supuesto que ha mejorado significativamente. Lo otro que podemos decir es que luego del Mundial de 1970, las propuestas gráficas son de mejor calidad. Es decir, a partir de 1970 en adelante, las propuestas gráficas se hicieron cada vez más profesionales, se hicieron cada vez con mejor calidad gráfica. Otro aspecto que es importante decir como consideración final es que se ha ido prescindiendo de elementos visuales evidentes con el paso del tiempo. ¿Qué quiero decir yo con esto? Bueno, este, que ahora el balón de fútbol prácticamente no aparece en elementos que son vitales e importantes para una imagen gráfica. En un póster ya prácticamente no aparecen. Eh, en un logotipo, pues por supuesto, mucho menos. Se está utilizando el elemento de la popa, pues por supuesto, porque hay que incorporar algún elemento que sea importante. Pero ya el jugador de fútbol o el balón de fútbol, al menos en los símbolos o en el logotipo, ya no aparecen. Y eso es interesante porque muchas veces los elementos que son estrictamente evidentes, ahora, o al menos ahorita en la actualidad, no son, digamos, del todo favorables para la construcción gráfica de una imagen de un evento de esta magnitud. Lo otro que hay que decir que en la era reciente, desde el 2002 en adelante, no necesariamente eh, son de mejor calidad que las pasadas. ¿Qué quiero decir yo con esto? Bueno, que muchas veces tú crees que todas las ediciones más recientes, es decir, las que vienen desde el 2002 para acá, son mejores que las anteriores. Y no necesariamente es así. A mí me parece que hay ediciones anteriores, por ejemplo, la de México 86 y la de Alemania 74, son propuestas gráficas muy buenas que le pasan muy por encima a ediciones gráficas recientes. Y para mí, el orden de las mejores son las siguientes. Fíjate, yo le voy a dar el primer lugar y medalla de oro a México 86 como la mejor propuesta gráfica que ha habido en la historia de todos los mundiales.
El segundo lugar se lo voy a dar a Alemania 74, una propuesta extraordinaria desde el punto de vista conceptual. Y el tercer lugar se lo voy a dar a Qatar 2022 por todos los elementos que analicé anteriormente. Un cuarto lugar a Rusia 2018, quinto lugar a Japón-Corea 2002, quizás haya, digamos, alguna discrepancia allí, que Japón-Corea pueda ser cuarto o que Rusia sea el quinto, puede ser, ¿verdad? Luego puedo incorporar en un sexto lugar a Argentina 78 y finalmente a Estados Unidos 1994. Este sería más o menos el ranking de posiciones que yo le pudiese dar a cada una de estas imágenes gráficas de estos mundiales. Bien, ya con esto quiero despedirme y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.